Vamos a intentar ser un poco más breves de lo esperado con la mesa redonda, pero si queréis subirlo el resto de compañeros que habéis estado aquí con nosotros a lo largo de la mañana. No sé si Néstor sí que Estoy por aquí. alguna pregunta. Vale, perfecto. Ya viene Rocío también, entonces vamos a intentar no extendernos en exceso para no abusar de vuestra paciencia, pero sí queremos daros voz también a vosotros. Nuevas tecnologías, y es maravilloso que además confluyan las humanidades, las ciencias sociales en todos puntos utilizando la tecnología. Pero no debemos de olvidar que la palabra es muy importante. En esa comunicación que hemos dicho hoy, la palabra es fundamental. Y ahí es donde tenéis vosotros un punto fuerte que os diferencia también de otros profesionales, que también se ha dicho. Entonces, sin dilatarme más, creo que podemos abrir un primer turno de palabras para ver cómo quieren participar los estudiantes, que al final es para lo que hacemos este tipo de cuestiones, para vosotros, para que veáis una serie de entrevistas, pero también para escucharos y para ver pues, qué impresión, sensaciones que tenéis ahora mismo de recibir todas estas opciones laborales, por cuáles os identificáis más, o si queréis alguna pregunta al respecto a los estudiantes. Así que lo primero que voy a hacer es daros la palabra a vosotros. Bueno, pues primero de todo, creo que enhorabuena a todos porque todas las presentaciones han sido muy interesantes y la verdad es que se nos ha abierto a todos un abanico de posibilidades amplísimo. Incluso como cosas que ni siquiera nos habíamos planteado, como por ejemplo la comunicación o puede ser algo más relacionado con la política, que no suelen ser las primeras cosas que se nos tenga a la mente cuando estamos en este grado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en el grado, tengo una idea muy clara de que mi dirección profesional iba a ser la investigación y mi planteamiento barra ruta para la relación que quiero tener es, porque claro, a lo largo de la carrera he tenido estos altibajos emocionales que todos tenemos, un poco por la dificultad de grado, ¿no? Nos pasa a todos. Y al final, mi vocación no se ha perdido con la investigación, pero sí que la ilusión se ha perdido. Entonces quería ver si hay algún tipo de consejo para aquellos alumnos que, por ejemplo, no tenemos una calificación extraordinaria, que seguimos con esa voluntad de investigación, pero que quizás descartamos por pensar que nuestro camino no es ese, por ver que las becas muchas veces se centran en las calificaciones, en que un perfil de una experiencia académica que no todo el mundo puede alcanzar, sino que o sea, ya es verdad que acá ha comentado que hay diferentes becas, hay diferentes procesos, pero a la vez sí que es verdad que el futuro tan incierto que promete la investigación muchas veces nos desilusiona, ¿no? Entonces quería ver si hay algo de
no saben leer, como buscar palabras de motivación, a la verdad que no dejar de pasar esa oportunidad. Entonces responde. A ver, la actividad investigadora, evidentemente, como lo que he dicho cuando estaba hablando, es una actividad que tienes que echarle ganas, tienes que echarle tranquilidad, tienes que echarle constancia. Evidentemente, si tu expediente académico es de 9,8, lo echas con muchísima más tranquilidad, por supuesto. Pero en esto la constancia y el pelear por tus sueños y por lo que quieres, parece que suena muy bonito, soy de ciencias, pero digo cosas bonitas también. Así, construyo un poquito de palabras chulas. La constancia es muy importante. Es decir, la actividad investigadora es dura. Bueno, me imagino que ninguna de las personas que habéis estado aquí y nos habéis ofrecido vuestra experiencia sobre empresas, sobre otro tipo de ofertas, le habrá resultado fácil. Es decir, todo ha requerido muchos golpes en la cabeza, mucho tiempo, mucha constancia y mucha dedicación. Desde el punto de vista de la investigación, a ver, es lo que estaba comentando. Si tienes un 9,8, maravilloso. O sea, tu jefe te va a aplaudir con las orejas cuando vayas tu director de tesis, porque se lo pones muy fácil. Se lo pones muy fácil para cogerte en serio. Por lo dicho, hay muchas opciones, no necesariamente tan competitivas, para las cuales tú puedes formular un ingreso en la universidad y al menos la actividad investigadora y al menos empezar. Si no tienes unas calificaciones muy brillantes, es lo que te he dicho, búscate un buen mentor que tenga unos buenos proyectos de investigación, que sea capaz de contratarte, y de esa manera puedes empezar. Y de esa manera conseguirás minimizar o conseguirás reducir ese escalón inicial. Porque es lo que te he dicho, una vez empiezas a abrir el queso, luego ya es más fácil seguir comiéndolo. Empiezas a hacer tus primeros artículos, tus primeras comunicaciones, fruto de ese contrato empiezas a tener tu primera pequeña actividad docente, entonces empiezas a ir sumando, lo cual te permite ir consiguiendo otro. De hecho, bueno, contarla. He visto muchísimos casos a lo largo de mi vida en los cuales pues, se puede empezar con un contrato pequeño, un contrato de PCI, empiezas, vas avanzando y al segundo año de esto, pues tienes suficiente para conseguir un contrato FPI porque lo tenga un proyecto de tu director de tesis. Lo importante es no desesperar, no perseverar y sobre todo, de verdad, yo estuve aquí como mentor genérico, pero lo importante es que encontréis un buen director de tesis, os haga de mentor específico y os sepa, si tiene interés en vuestro trabajo, consideráis qué potencial consiga hacer. En mi grupo de investigación hay una persona que ahora mismo va a ser titular de universidad pronto con un expediente de 6,8. Pues tuvimos que hacerlo un poquito más torcido. Pero ahora consiguió contrato de investigación Ramón y Cajal, estoy hablando de los contratos ya de excelencia. Consiguió. Es decir, leyó su tesis y luego te dije, a partir que lees la tesis ya todo se iguala. Ya no hay 9,8 ni hay 6,8. Ya a partir de todo se iguala. Si te gusta la investigación, persevera. Desde luego, porque es una actividad muy interesante, como todas las que han estado aquí. Yo me he quedado conozco muchas de estas cuestiones que habéis hablado. A Néstor lo he escuchado en algunas ocasiones, incluso en algún podcast que escucho de la escóbula de la brújula, por ejemplo. Cuestiones de ese tipo son cuestiones que sigo porque he dicho, aunque soy de biomedicina, pero me encanta la parte de la historia. Persevera, que si lo perseveras lo vas a conseguir. Bien, Guadalupe también quería tomar la palabra. Sino también como un medio. O sea, el bagaje que te da investigar no tiene precio. Te adquieres una capacidad de análisis, de síntesis, de poder trabajar con documentación. Yo te puedo decir que yo ahora estoy rodeada de médicos, con lo que son los médicos, que es un mundo muy especial, y hay veces que cuando pides un informe, me gustaría que vieras alguno. Me gustaría que vieras algunos. Entonces, la investigación como fin, pero también como medio para conseguir muchas cosas.
Tenemos un tema de pero ¿cómo conseguís encontrar esa fuerza, ese empuje para seguir mostrando esa información a la gente? Después de todo, si no fuese por tengo que seguir adelante. Mucho, pero quiero ¿sí? Bueno, tú ya lo he dicho antes, yo soy filóloga por vocación, entonces pues es la vocación de decir, bueno, pues oye, ¿por qué hoy no voy a hablar de esto? Y además también es verdad que yo lo he dicho antes, me encanta el latín y me encanta, entonces también es esa forma de decir, yo ya no me dedico al latín, porque me dedico, soy comunicadora por profesión, ¿no? Pero tengo esa manera de acercarme al latín a través de Latín y Roma, porque al final cada publicación pues me acerca a tener que traducir algo, volver a revisar la sintaxis, la morfología, o oye, estoy descubriendo, con el club de lectura, por ejemplo, estoy descubriendo las obras que no me he leído antes, ¿no? Y cada día saco un aspecto nuevo y a raíz de todo ello, pues voy teniendo nuevas ideas. Por ejemplo, antes lo he dicho, estamos leyendo ahora Los Amores de Ovidio y Ovidio tiene unas elegías sobre el tinte en el cabello en la época romana que a mí no se me había ocurrido antes, ¿no? Y a lo mejor pues mañana eso estoy haciendo una publicación sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que es al final lo que te decía ahora mismo también Guadalupe, la investigación como un medio, ¿no? De seguir detrás y seguir aprendiendo. Y sobre todo la inquietud. bien. Néstor, que estás escuchándonos, a lo mejor también quiere tener. Sí, precisamente. Yo creo que aquí hay una cuestión muy importante y es que uno nunca sabe dónde va a acabar. Y creo que se han visto casos, se han visto ejemplos en ese sentido. Yo pensad, por ejemplo, yo soy arqueólogo como carrera, yo hice el grado de arqueología lo acabé hace 11, 12 años. Y yo en los primeros momentos pensaba en seguir ese camino y por supuesto yo me fui a hacer el máster en ese mismo sentido. Y cuando acabara el máster yo iba para hacer el doctorado, que ya digo, hacerlo o no hacerlo no es una decisión vital. Depende mucho de lo que quieras hacer después, por supuesto, pero es verdad que yo, por ejemplo, yo tuve una crisis muy grande después de hacer ese máster. Me desilusionó bastante algunos aspectos que no vienen al caso y salí del mundo universitario en ese momento. Luego, tengo que decir que fue me dio bastante miedo en el momento, pero fue la decisión correcta, lo puedo demostrar ahora desde aquí. Que puede no ser vuestro caso y que, por supuesto, la carrera académica es tremendamente importante porque tiene que haber investigadores con buenas bases, que yo creo que eso, lo que habéis comentado antes, es fundamental, ¿no? Yo creo que la investigación te da unos elementos que van mucho más allá del propio contenido que estás investigando. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí lo fundamental es que, como decía antes, no sabes dónde vas a acabar. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo empecé la carrera de arqueología que iba a trabajar, por ejemplo, en fotogrametría o que iba a hacer divulgación en televisión? Ese tipo de cosas yo no las podía prever. E incluso, fijaos, cuando yo creé Antigua Roma al Día es algo que creé en un verano en el que una tarde me aburría y dije, oye, esto de Twitter parece interesante, voy a ver si comparto cosas sobre la Antigua Roma que sé. En ese momento no tenía ni idea de nada, porque yo estaba en tercero de carrera, yo estaba aprendiendo. Entonces, a partir de ahí uno puede ir combinando ciertas habilidades, incluso, ya digo, estos hobbies que pueden llegar a convertirse o no, cuidado, porque no llegar a no conseguir algo así no es un fracaso tampoco, porque ya digo que el elemento suerte también es importante. Pero la combinación de habilidades creo que ayuda muchísimo y yo creo que en ese sentido también, en el mundo actual, tanto dentro del mundo académico como en el mundo profesional, se valora mucho esa multidisciplinariedad, ¿no? El poder conocer, por ejemplo, en mi caso, el mundo tanto tecnológico, de medios, un poco esa faceta más externa a las humanidades y el propio contenido arqueológico. Fijaos, ayer, me iba a decir hace unos días, no, ayer estuve en Valencia, en la Universidad de Valencia, y luego estuve en el Centro Arqueológico de la Almoina, que si no lo conocéis es una maravilla de yacimiento que tiene justo los restos del foro y de unos baños termales de la Valentia romana. Y cuando hablé con el director, la primera vez que hablé por teléfono con él,
estaba muy reticente. Estaba muy reticente porque, imagino, pensaba que era, yo qué sé, no quiero hablar, un periodista, alguien que no era del gremio humanístico en ese sentido puro, y estaba reticente. En el momento que le dije, tranquilo, que soy arqueólogo, que soy especialista en el mundo romano, que ya sé de lo que me estás hablando, la conversación cambió totalmente, se relajó. Y es que el comunicador, que además es, en este caso, arqueólogo especializado, pues va a dar una visión mucho más profunda y mucho más correcta de lo que estamos haciendo. Entonces, para que sobre todo no vengan luego otras personas a ocupar ese espacio que nosotros estamos dejando de forma ingenua, libre, tenemos que pensar en esa multidisciplinaridad. Entonces, creo que esos elementos conjugan muy bien de cara a llegar a conseguir un objetivo. Y ya digo, puede ser uno muy diferente a los que yo os estoy planteando, pero es verdad que esa capacidad de esfuerzo es la que os va a llegar hasta ahí, en unas condiciones, como digo, siempre dignas, pero debe ser así. Y solo así es como se consiguen las cosas, al menos en mi experiencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta más. A mí me gustaría hablar un poco del tema de la educación. La mayoría de los que clásica, nuestra tarea profesional es ser propios de la ESO, bueno, yo creo que va a por casarnos, pero me encanta, la verdad, realmente, entonces teníamos un poco claro la docencia y la investigación, pero todo ahora se diferente. Y a mí me gustaría dedicar mi pregunta a y es que hacemos con los niños. Pero cuando empezamos con una clase, por primera vez, al final son gente a lo mejor que no tiene demasiada vocación, ¿no? Porque se mete un poco latín porque la salida es fácil. ¿Qué hacemos con ellos? Para motivarlos, para... Es verdad que hay un montón de proyectos que están como pero era que, por ejemplo, en segunda universidad, cuando entran un poco más las tradiciones, la de Bau, todo eso, ¿qué hacemos con los niños para que mantengan la ilusión de la biblioteca? Cualquiera de los dos puede comenzar. Vale, bueno. Sí, no tengo, lo he dicho antes, por los que me he cruzado y me habéis dado la enhorabuena, ¿no? Yo estoy comenzando en esto. O sea, yo hace poco me preguntaba eso también, me lo sigo preguntando a día de hoy. Cuando cruzo la puerta del aula, no hay unas gotitas mágicas que tú te tomes antes de entrar al aula. Al final son personas y personas que están en una etapa, los adolescentes, la adolescencia para todos es una etapa muy complicada porque son factores que no puedes controlar, tanto internos como externos, factores familiares, bueno, los primeros amores, sucede más de lo que creemos, sucede. Y se nota además, pero a lo mejor un día te vienen bien y te vienen súper ilusionados. Lorena, he traducido esta frase en casa y me ha salido bien. Genial, estupendo, te aplaudo y estoy contenta por ello. Y días que vienen, pues eso, se sientan al final del aula. Es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo motivarles? Mi consejo, sé cercana, intenta ser cercana, siempre marcando un límite que aunque no se vea está ahí. Una cosa es que sea cercana y otra cosa es que sea su amiga. Eso no va a suceder. Luego, cuando acaba el instituto, llegas a ser amigo de ese profesor. A mí me ha sucedido, ¿no? Mi profesor de secundaria, por el cual estoy aquí, que es el germen de todo, ahora yo le considero parte de mis amistades, ¿no? Pero siempre mantener esa cercanía. Creo que se les acompaña poco a los adolescentes. Creo que las dudas y los problemas que les pueden afectar, aunque no sean de tu materia, son importantes para ellos. A lo mejor no te ha hecho la tarde anterior una traducción porque, no sé, tiene que cuidar de su hermano pequeño, ¿no? Imaginaos, alguien de segundo de bachillerato, como tú decías, tiene que cuidar de su hermano pequeño o de un familiar enfermo o tiene que gestionar otras cosas. Y eso muchas veces no nos lo cuentan, porque sienten como esa barrera de no le voy a contar esto, no me va a creer. Entonces, sé cercana, escucha, tienes que aprender a escuchar. Y siempre aprendemos algo nuevo. Son alumnos, pero son profesores, ¿no? Tiene que ser algo recíproco. Yo todos los días aprendo algo, siempre.
y les escucho. Y si tienen, me ponen cara de eso, de credulidad. Digo, siempre levantar la mano, Lorena, no he entendido nada de lo que acabas de soltar. Yo te lo repito, si para eso estoy. Cuando entro en la sala de profesores, lo he dicho antes, ¿no? Entro con motivación todas las mañanas. Buenos días. Entras allí, alborotas un poco el gallinero y te miran como, ¿y esta energía que traes? Sí, porque me gusta realmente lo que hago. Ya no solo docente de clásicas, ¿no? Docente de cualquier tipo de asignatura. Creo que tienes que llevar esa parte vocacional, sentimental, ¿no? Y tener mucha fuerza. A mí hay días que no me apetece levantarme e ir a clase, evidentemente. Pues como todo el mundo, ir a sus respectivos trabajos. Vosotros venir a clase, ¿no? Pero lo haces porque te gusta realmente. Entonces es eso, mezclar un poco vocación, tener ese buen ánimo, todos tenemos días malos. También les interesa mucho cuando tú tienes un día malo que se lo comuniques. Me decían, Lorena, eso no debes decirlo. Sí, porque no tengo un buen día, porque mi clase va a variar muchísimo. De yo entrar sonriente, venga chicos, hoy vamos a hacer la grabación de la entrevista a Julio César, a yo entrar, bueno, buscar información sobre Julio César. Varía mucho y les interesa, porque he tenido un problema y no vengo bien, chicos. Se os pido un poco de paciencia por vuestra parte, ¿no? No sé si vosotros quieren comentar alguna cosa más. Quiero una parte fundamental. La empatía es importante. Y de 16, 17 años. Luego también un poco aprovechar esta vocación que tenemos por la clásica, por el grupo clásico, y saber que yo creo que es una de las cosas claves que nuestros alumnos cuando llegan a nosotros prácticamente las primeras noticias que tienen del mundo clásico. Entonces, antes de ir al servicio de marketing, de comunicación, de persuasión continua, y digamos que lo tiene una base de transmitir de la clase. Y igual que la comunicación son en realidad la filología clásica están en un plano y la voz docente está que se tenemos clásica. Y si os tenéis esa vocación docente, es un poco para Sí. y yo también he necesitado mucho es interiorizar, pensar, hablar con él y qué veía yo de mis profesores. Totalmente. Eso es. Luego también servir un poco de la habilidad que se les madura, que muchos grupos de colaboración. Fenomenal. ¿Alguna intervención más que queráis hacer? Si me permite decir una cosa más, para sigue haciéndote esa pregunta cada vez que vayas a entrar a un aula. Total. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo por mis alumnos esta mañana? Porque si esa pregunta te la haces bien, tienes prácticamente garantizado que vas a ser feliz dando clase. Muy bien. Fenomenal. Venga, animaros a alguna pregunta más que queráis hacerle a los estudiantes. No tengáis vergüenza. Bueno, para que vayáis pensando, voy yo también lanzando algunas. Y sí me gustaría a lo mejor que hiciesen una ronda así de cierre, mientras ellos piensan, que voy a volver a preguntar, sobre las competencias o habilidades que creéis que han sido más importantes para desarrollar cada una de vuestras facetas, porque habéis visto que hay muchas facetas diferentes y cada uno habrán tenido que poner en valor o aprender incluso algunas competencias y desarrollar habilidades que a veces nos enseñan en el aula, y que hay que también que trabajarlas. Luego os digo cómo las debéis trabajar, pero de momento, ¿cuáles son esas habilidades o competencias que les han guiado en ese camino, en esa trayectoria que tienen ahora mismo? Bueno, pues Y podemos ser breves, sobre todo por el si tiempo. hablamos de investigación, hay algunas palabras clave que habría que tener en cuenta. Constancia. Mi jefe siempre me decía, José, es un experimento cada día. Yo digo un experimento porque, claro, no. Es un experimento cada día. Dice, cuando pase un año, te habrás encontrado con 365 experimentos, con un tocho así de trabajo. Constancia. Resiliencia. Ser capaz de superar todas las dificultades que te van a ir viniendo, porque probablemente de esos 365 experimentos solamente te valgan 2. Por lo tanto, tienes que saber aceptar el fracaso. En ciencia
Se aprende mucho más de los fracasos que no de los aciertos, ¿no? Más que de los experimentos que salen bien. Bueno, podían ser probablemente más palabras las que podíamos decir, pero yo creo que con esos dos se puede llegar a ser investigador. Muy bien. Elena. Sí, coincido bastante, ¿no? Aprender sobre todos los errores, no venirse abajo. Yo ya os digo, formo parte de una bolsa supletoria, o sea que no me fueron tan bien mis primeras oposiciones. Al principio, bueno, es un choque con una realidad. He fracasado. Era mi primer pensamiento. He fracasado, pero esto no se puede quedar aquí. Acabo de salir del máster, tengo un largo camino por delante y vendrán cosas. Y yo pensaba que no iba a trabajar y fijaos, ¿no? Soy el mejor ejemplo de sin tener eso, expediente académico excelente, pues bueno, estar haciendo lo que me gusta. Aprender eso de los errores y tener buena actitud siempre e intentar tenerla, ¿no? Los problemas, siempre los digo, a mis alumnos incluso, se quedan en la puerta del aula. Aquí dentro somos otras personas. Luego, cuando salimos, vale, cada uno se va sus problemas, sus vidas, sus casas, pero aquí dentro es un remanso, ¿no? Y podemos hablar y eso, aprender un poco. Solamente, además de lo que ya han dicho ellos, lo ha dicho también José Manuel antes, es muy importante saber rodearte de alguien o de un grupo de personas que te pueda ayudar. En mi caso, en la investigación, pues elegir un director de tesis o que el director de tesis te elija a ti. Y de unos compañeros que te aporten en cualquier trabajo, ya no solo en la investigación, también en la secundaria. Bueno, ya nos hablaba del profesor de religión, ¿no? Pues yo podría hablar del compañero de griego. Muy bien, Irene. En mi caso yo creo que sería la capacidad de adaptación, porque sobre todo yo lo aprendí en Air France, ¿no? Que llegabas y tú tenías como un planteamiento en mente de, bueno, hoy tengo que hacer esta tarea, esto y esto, pero de repente el escenario puede cambiar, ¿no? Y cuando trabajas en agencia de comunicación, pues tienes 4 clientes y cada uno tiene un tono de comunicación, un formato de comunicación, te diriges a unos medios distintos, entonces pues todo el rato tienes que estar siendo como un camaleón cambiando, ¿no? Y bueno, y luego pues intentar ser positivo porque a veces las cosas no salen como tú esperas, ¿no? Por eso de que cambia el escenario, pero bueno, salir lo mejor posible, ¿no? Y yo siempre os digo la máxima de Horacio, ¿no? Al quam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis, ¿no? Tener la cabeza y la mente fría para todo. Bueno, pues yo además de un poquito de todo lo que han dicho, aparte de todo ese bagaje que nosotros llevamos, pues yo creo que en la mía y en la de todos, las habilidades más importantes son esas que van más allá del conocimiento, esas soft ability que hablan, y para mí fundamentalmente han sido las habilidades de comunicación, tanto de habla como de escucha. Son fundamentales. Si no sabes hablar, si no sabes escuchar, si no tienes esa capacidad para comunicarte y esa capacidad para saber escuchar y poder aportar ese feedback, todo lo demás casi que nos sobra. Aparte de lo que dirán, de la empatía, de la resiliencia, que es fundamental, de ser camaleónico, como yo digo, adaptarse, yo llamo ser camaleónico y adaptarte, pero creo que lo importante son esas habilidades de comunicación, de saber hablar y de saber escuchar. El aula no se hace. Entonces, cuando empecé, va a estar las cosas, pero luego te das cuenta de que cada día tiene un alumnado muy diverso, con unos puntos de partida muy diferentes, entonces, por tanto, tú a la hora de establecerlo, un punto de llegada también tienes una capacidad de empatizar con ellos y de perspectiva para que el proceso de aprendizaje sea de todo satisfactorio, pero evidentemente todos no van a llegar al mismo punto. Esa es una de las cosas que sí tenéis que cambiar, o bueno, tiene que cambiar en su programa familiarizado, pero luego tendrá que la realidad y ser capaz de adaptarse a eso. Creo que es muy importante. Carmen, en mi caso, tengo que decir porque con mi experiencia donde toda la carrera y
Y lo segundo, la curiosidad. Como pueden ustedes ver ahora en el libro, es una imagen de la principal de los dos y el nombre de quiero hacer eso. Como modelo a hacer eso. Y como ahí, empezar a buscar, pero primero que es claro de pero bueno, tiene que ser una terapia de y muy bien, muchas gracias. Y ahora vuelvo con vosotros. No he tenido tiempo. Ah, bueno, Néstor, perdón. Estoy aquí arriba. Perdonad que las últimas no las he escuchado porque no tenéis micrófono, pero bueno, imagino que coincidís con las que también han dicho el resto de compañeros. Y yo lo único que quiero añadir es que, por supuesto, el esfuerzo es fundamental. La capacidad de transmitir lo que uno sabe y lo que hace, creo que es crucial para que la gente te escuche. Y sobre todo, y esto ya es un tema quizá más personal, pero creo que en humanidades se da mucho, es la pasión. El que lo que hagas sea algo que te interese, que te apasione. Y con esto no quiero decir que todo el rato, todo el día tengas que estar pensando en ello y que tengas que estar, oye, hay días que yo me levanto y digo, no quiero ir a hablar de romanos hoy, pero de vez en cuando puede pasar algo así, pero que la tónica sea que lo que hagas te guste. Y si esa pasión la tienes, si eres capaz de transmitirlo, tienes muchos, muchos puntos ganados. Muy bien, muy buen consejo. Bueno, pues así, por a otra segunda ronda, por si queréis hacer una aportación más. ¿No? Por ahí, muy bien, sabía. Eres maravilloso, Jesús. Muchos profesores dicen que saben lo que saben y los tienen. Eso te pone un sitio. Cada uno está ayudando de acuerdo a que puede estar. Esa visión del ahora es increíble. Toda esa actividad. Fenomenal. Pues si no hay ninguna pregunta, yo sí me gustaría cerrar un poco esta mesa redonda con algunas reflexiones que iba anotando en vuestras intervenciones y también ahora. Os han hablado de inconformismo, os han hablado de capacidad de comunicación ahora mismo, de capacidad también de adaptación, os han hablado de que ser constante, de que ser resiliente, de esta actitud muy importante, comprensión, que tengamos esa motivación a la hora de entrar por la mañana. Eso todo hay que aplicarlo en todas las facetas de la vida, tanto en la profesional también como en la que están abordando vosotras ahora, que fue los últimos años de formación. Hemos hablado que esas habilidades, esas competencias no se trabajan de forma directa en la universidad, pero yo a veces discrepo de eso. Vuestros profesores os inculcan muchas de esas habilidades, en vuestras asignaturas seguro que las estáis desarrollando, y luego bueno, también hablar del libro. Desde el Servicio de Prácticas de Empleo de la Universidad de Extremadura tenemos pues, unas oficinas de orientación laboral que ponemos a vuestra disposición. Tenemos profesionales en orientación, profesionales también en inserción laboral, en búsqueda de empleo, tenemos un portal de empleo en el que os animamos a que busquéis ese hueco o ese nicho que os apasione, ya que habéis utilizado ese término, y estamos ahí para ayudar. Si tenéis dudas de oposiciones y de cualquier otro ámbito laboral, tenemos el Servicio de Prácticas de Empleo que está a vuestra disposición para ello. Y lanzamos también semestralmente programas de competencias en soft skill, como han comentado los compañeros, para que los universitarios salgan también al mercado laboral pidiendo, no solo con esos conocimientos que nos gusta que lleváis, sino con esas habilidades que os va a pedir el mercado laboral. Así que animaros a que participéis en el Servicio de Prácticas de Empleo. Y bueno, daros también la enhorabuena a vosotros, porque una de las cuestiones fundamentales que ya habéis pasado es que estáis aquí. Os habéis enfrentado a ese primer paso de ¿y clásicas para qué? O humanidades para qué, ¿no? Pues estáis aquí, estáis peleando, esa motivación ya la lleváis. Así que daros la enhorabuena a vosotros, vais a tener un futuro, me consta, exitoso, porque ese primer paso ya lo habéis conseguido dar y estar hoy aquí.
Y luego, por último, compartir con vosotros una pequeña anécdota. Habéis dicho que esta es la primera sesión de emprendimiento y de creatividad en filología clásica. Pues comentarles una pequeña anécdota. Yo cuando era estudiante, no hace mucho, ni me da la sensación de hace nada que hace aquí, pero bueno, ya. Bueno, pues para mí no hace mucho estaba en vuestra misma situación y mis profesores organizaron una jornada donde venían pues, profesionales del ámbito de la educación, en este caso, a contarnos su experiencia. Bueno, pues ya la verdad que salí con un abanico muchísimo más amplio de lo que en realidad yo veía, ¿no? Como salidas profesionales naturales de la educación en mi caso. Bueno, pues a día de hoy os puedo decir que hay con varias de las personas con las que vinieron ese día en la mesa, con las que he trabajado codo a codo en cuestiones de investigación. En mi caso, yo estaba en investigación, pero también estaba en la empresa privada y he trabajado pues, con geólogos que trabajaban pues, en grandes empresas, en administración, en las diputaciones, y los conocí aquí. Y me abrieron ese gusanillo, esa iniciativa de decir, pues hay algo más que irse a la docencia y tal. Y he terminado trabajando con ellos de todo a todo. Así que os animo a que os sirvan de ejemplo, esa mentoría que les comentaban y que os animéis a buscar, a emprender, a crear otras oportunidades y que sois vosotros los protagonistas. Y agradecerle a los organizadores y sobre todo a los ponentes que hayan dedicado su tiempo, que es una de las cosas más importantes hoy en día, no ese tiempo, que es complicado, ¿no? De sacar para estar aquí. Y a Néstor también por muchísimas gracias a todos y enhorabuena por esta iniciativa. Marta, Sí, levantamos la sesión, simplemente darle las gracias a Néstor de nuevo, porque sé que tienes una agenda muy, muy complicada y para nosotros ha sido un placer tenerte. Y sobre todo dar las gracias a los alumnos y a las alumnas por estar aquí un viernes a las 2:20. Ya nos habéis demostrado siempre que se puede contar con vosotras para todo y creo que sigue siendo así y de verdad que es un placer para mí y creo que para todo el departamento trabajar con vosotros porque es que nos dejáis trabajar. Entonces, eso yo creo que es impagable. Y a las 6:30 en la puerta del museo si alguno o alguna quiere venir. Marta y yo, estuvo conmigo. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Hasta luego. Hola.